Más del 70% de las empresas que metieron inteligencia artificial en los últimos 2 años no han visto ni el 5% de la productividad que esperaban. El problema no es la tecnología, el problema eres tú, o mejor dicho, cómo la estás implementando. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de ADN Futuro. Mi nombre es Héctor López y en este espacio seguiremos decodificando y uniendo los puntos entre negocios y tecnología. Hoy vamos a ir un paso más allá, porque hay algo que muy poca gente está diciendo, que prácticamente nadie está hablando acerca de la inteligencia artificial. Y es que en la mayoría de las empresas que la están utilizando, están perdiendo dinero sin saberlo. Y antes de que pienses que este es un episodio en contra de la IA, digo, te aclaro que no lo es, ¿no? Obviamente no estamos tan en contra de la IA, ¿no? No estamos en contra de la IA, estamos en contra de la mala implementación. Así que vamos a ver un poquito el problema. ¿Quién tiene que resolverlo? ¿Qué está dentro de la empresa? ¿Cómo se da? Y vamos a platicar un poquito acerca de casos reales aquí en México y qué sí se está ganando, quiénes sí están ganando dinero con esto de la IA. Así que quédate, porque eso te puede ahorrar muchos dolores de cabeza, tiempo y dinero. Vamos a hablar claro. Un informe del MIT, retomado por Infobae hace apenas unas semanas, encontró algo que debería de preocupar a cualquier dueño de negocio. Solo el 5% de los proyectos piloto de inteligencia artificial logra aportar un valor medible y sostenible en las empresas. El otro 95% se queda en promesas. Y no es solo un estudio aislado. En México hace apenas algunos días, un especialista en seguridad lo confirmaba con otro número todavía más duro. Más del 70% por ahí de las empresas que activaron IA entre el 2024 y 2025 no recibieron ni el 2% de productividad que de lo que esperaban. Y para que no se quede como un dato suelto, tampoco no somos así como que tan por acá, de este lado del charco. Del otro lado del charco, en España, otro estudio reciente dijo que solo el 28% de las empresas que implementaban inteligencia artificial conseguían un retorno de inversión esperado. Es decir, 3 de cada 4 proyectos terminan siendo un dinero tirado a la basura, no una inversión como lo pensaba. Y aquí está la parte que de verdad importa. Esto no solamente pasa porque la tecnología no funcione, pasa por errores de implementación. Así que, ¿por qué fallan estos proyectos? Te das cuenta y dices, uy, no quiero que falle, pero vamos a investigar qué es lo que pasa. Después de revisar decenas de casos documentados, México, España, el resto de Latinoamérica, todo se reduce a 3 causas. Y déjame decirte que ninguna es la tecnología. Nadie es el desconocido que está en nuestras empresas. Nadie es el dueño real del proyecto. Se trata de la inteligencia artificial como el experimento de algún área, sin una persona con autoridad real para decidir, ajustar o inclusive pararlo. Punto número 2, los datos están sucios y desconectados. Imagínate el mejor cerebro, pero tú le das datos que crees que te va a dar. Si tu información vive en hojas de cálculo sueltas, en sistemas que no se hablan entre sí, la IA definitivamente no te va a resolver el caos, lo va a amplificar. 3, se prueba una capacidad técnica. Mira, sí funciona la herramienta, sí funciona, pero no se piensa, y esto es bien grave, no se piensa en cuál es el problema de negocio que voy a resolver. ¿Qué es lo que quiero solucionar? Se compra la herramienta de moda, se les hace bonito, perfecto, ahí está padrísimo, y nadie preguntó, ¿y qué proceso específico vamos a mejorar? ¿Qué tanto lo queremos mejorar? Es como comprarte una maquinaria industrial sin saber qué vas a fabricar prácticamente, ¿no? O como en el caso del software, decíamos, oye, quieres meter a codificar, a programar y no tienes la documentación. O imagínate un constructor que ya se quiere meter a comprar todos los aparatos y todo lo que necesite para hacer la construcción y ya quiere arrancar la construcción y ni siquiera sabe qué va a construir, ¿no? Qué tipo de planos va a construir. Entonces, esto es lo que sucede con los principales 3 puntos de por qué los proyectos de IA están fracasando en las empresas. Nadie es el dueño real del proyecto, los datos están desconectados y no están enfocados en resolver un problema real de negocio, más allá de probar la tecnología. Y aquí hay un dato que te va a sorprender. Mientras
muchas empresas están luchando por implementar su IA oficial, hay un fenómeno que se llama el Shadow AI. Es decir, más del 90% de los empleados sí están utilizando herramientas de inteligencia artificial personales para automatizar su trabajo diario. Y muchas veces traen mejores resultados que la herramienta corporativa que la empresa pagó. Piénsalo. Tu empresa invierte en licencias, en consultores, en capacitación, y mientras tanto, tu equipo propio está resolviendo sus problemas por fuera con ChatGPT personal, porque nadie le diseñó un proceso real adentro, con todo la fuga de seguridad que esto conlleva, ¿no? Esto no es un problema de adopción de tecnología, es un problema de liderazgo, es un problema empresarial. Y esto se pone más serio. No te quiero desanimar, pero bueno, se pone más serio. El tiempo promedio que tarda un proyecto de inteligencia artificial en fracasar dentro de una empresa es de entre 13.7 meses, de 13 a 7 meses. Lo más preocupante es que la mayoría de esos sistemas nunca demostró una sola alerta roja antes de colapsar. Puedes tener un dashboard completamente en verde mientras tu inteligencia artificial está tomando decisiones equivocadas todos los días sin que nadie se dé cuenta. El problema no es la IA, es seguir pensando como en el 2020, donde comprar la herramienta era suficiente. Hoy, en pleno 2026, la diferencia entre una empresa que gana y una que pierde dinero con IA no está en cuál es el modelo de moda que va a usar, está en qué tan claro tiene el proceso que quiere resolver. Así que te voy a dejar una pregunta incómoda. Si hoy alguien en tu empresa te preguntara qué proceso específico mejoró gracias a la inteligencia artificial que implementamos, ¿podrías contestar con un número? ¿Podrías decir cuál es el proceso y cuánto mejoramos? Si la respuesta es no estoy seguro, ya sabes dónde está la fuga. Pero tranquilo, eso tiene solución y de eso se trata el episodio de hoy. Vamos al segundo punto, porque aquí está realmente la raíz de todo lo que acabamos de ver. La mayoría de las empresas compra licencias de inteligencia artificial, pero nadie tiene la autoridad real para decidir cómo se usa, ni quién responde cuando algo sale mal. Esto no es una opinión que digas, ay, Héctor se le ocurrió, es un reporte reciente lo confirma con un dato que parece creíble, ¿no? El 92% de las organizaciones reconocen que la gobernanza de la inteligencia artificial es esencial, pero solo el 44% ha implementado algo al respecto. Eso significa que más de la mitad de las empresas que están utilizando IA saben que les falta un responsable claro y aún así no lo nombran. ¿Qué hace diferencia a una empresa que sí logra esos resultados? Tres cosas muy simples, pero casi nadie lo pone en orden. Número uno, nombran a un responsable real antes de meter a cualquier prompt. Un responsable no es el equipo de TI en general, sino una persona con nombre y apellido, con la autoridad para decidir, ajustar o frenar el proyecto. Número 2, define claramente cuál es el problema del negocio antes de definir o elegir la herramienta. No empieces preguntando qué IA debería utilizar. Empieza preguntando cuál es el proceso que me está quitando más horas a la semana y que puedo resolver con ella. Y punto número 3, mide desde el primer mes, no al final del proyecto. Horas ahorradas, errores reducidos, conversaciones incrementadas. Si no hay un número de inicio, no vas a poder defender el proyecto cuando alguien pregunte si valió la pena. ¿Qué tanto mejoraste? Pues no sé. Ahorita tenemos muchos. ¿Y cómo estabas antes? ¿Estabas igual? ¿Estabas peor? ¿Cómo puedes a poder defender el proyecto? Quiero compartirte, ya para finalizar, quiero compartirte un caso que se documentó este año en México, con una empresa de tamaño normal, nada, ningún gigante tecnológico, ningún transnacional. Un negocio que tenía solamente 5 personas respondiendo al WhatsApp, normalmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Su tiempo promedio de respuesta era de 4 horas y estaban perdiendo, según sus propios números, 35% de sus prospectos, simplemente por no contestar en las noches o los fines de semana. Implementaron un chatbot con inteligencia artificial en WhatsApp
conectado a su CRM, nada exótico. Este chatbot empezó a responder cotizaciones básicas, a calificar ciertos prospectos, a agendar llamadas, a dar seguimientos automáticos. ¿Cuál fue el resultado al tercer mes? 40,000 pesos mexicanos en ventas cerradas sobre el mes anterior. Y a diferencia de con los otros casos que vimos de la primera parte, no fue la tecnología, fue que aquí sí hubo un proceso claro, un responsable y una métrica que desde el día uno estaba al pendiente. Y ojo, no te vayas con la idea de que esto es, vamos a conectar un chatbot y ya. Varios de los proyectos que sí arrancaron bien se deterioran en 6 meses o mes 9, porque nadie los volvió a actualizar. No volvieron a revisar los procesos, no revisaron si la inteligencia artificial seguía respondiendo correctamente. Además, no se trata de nada más decir conecto al chatbot y ya, sino que este chatbot lo tenías que alimentar con procesos muy claros de tu negocio. ¿Cómo va a agendar si no tienes claro los procesos de agendamiento? ¿Cómo va a calificar si no tenemos claro cuál es el proceso de calificación y los parámetros? Un agente de IA sin mantenimiento es una gente muriendo en silencio. Y esto conecta con lo que vimos al principio. Si nadie es dueño, nadie se da cuenta cuando empieza a fallar. Por eso el responsable no es solo para el lanzamiento y para la foto, es para sostenerlo en el tiempo. Así que ahora pregúntate a ti mismo, ¿quién en tu empresa es el dueño real de la inteligencia artificial? Si tu respuesta es nadie, o todos un poquito, aquí exactamente es donde está el hueco en donde se está yendo tu dinero. La buena noticia es que esto lo arreglas muy rápido, lo decides o no, con presupuesto, ¿no? Hasta aquí hemos hablado de lo que está saliendo mal y quiero ser honesto contigo, si paráramos el episodio aquí, te quedarías con la sensación de que la inteligencia artificial es un riesgo más que una oportunidad. Y en la realidad, esa no es la realidad completa. El problema real que muchos empresarios tienen en este punto es que solo escuchan dos versiones: el hype de la inteligencia lo vuelve todo, lo resuelve todo, o el cuate que te está diciendo, no, la IA es una trampa cara y toda la parte de medio dramática del asunto, ¿no? Bueno, ninguna de esas 2 versiones te va a ayudar a tomar una decisión real de tu negocio. De hecho, ninguna. Lo que tienes que hacer es tomar el patrón y tomar decisiones. Así que vamos a ver un poquito qué es lo que están haciendo otros de los negocios que sí están ganando con esto, ¿no? Y aquí va otra vez, vamos a sencillito, 3 puntitos. El primero, sean pequeñito. No empiezan queriendo automatizar algo tan grande, empiezan con algo chiquito, pero que tenga impacto real. No es automatizar toda la empresa de golpe, es elegir un proceso específico que está consumiendo muchas horas a la semana y empezar con esto. Dos, conectan la inteligencia artificial a sus herramientas existentes, no a un nuevo sistema complicado. La conectan a sus herramientas, donde puede obtener datos a su CRM, a su WhatsApp Business, a su sistema de inventarios. Ahí ya se integra a lo que ya tienes, no lo reemplaza desde cero. Y tres, exigen métricas estables durante al menos 90 días antes de empezar a llamarlo éxito. Un reporte reciente sobre las implementaciones en España fue muy claro de esto. Muchos casos que se venden como casos de éxito son en realidad pruebas de 4 semanas sin un uso real. Un caso de éxito de verdad exige mínimo 90 días en producción con números estables. Y los números, cuando se hacen bien, son contundentes. En las implementaciones documentadas durante este año en pymes, hablamos de reducciones de entre 30 al 40% en el tiempo dedicado a tareas administrativas. Empresas de servicios y consultoría que automatizan reportes, correos, agendas, están recuperando un promedio de entre 15 horas a la semana por empleado. Y no hablamos solo de ahorro de tiempo, también hablamos de ventas, casos documentados en agencias, negocios B2B, incrementos del 22 al 28% en su tasa de conversión de prospectos. La diferencia entre estos casos y los que fracasan no es el tamaño de la empresa, ni el presupuesto, ni mucho menos la tecnología. Es exactamente lo que platicamos hace un momento. Tener un proceso claro, un responsable y la paciencia para medir antes de declarar victoria o derrota. Aquí va la parte que no te puedes perder.
La ventana de ventaja se está cerrando más pronto de lo que parece. Hace apenas 2 años, solamente una pequeña fracción de las empresas pequeñas y medianas usaban inteligencia artificial. Hoy, en pleno 2026, esa cifra ya supera el 40%. Las que empiecen ahora con un proceso claro tendrán, va a echarle pluma en el futuro 12 de entre 12 18 meses de ventaja sobre su competencia. Y las que esperen se van a quedar en el mismo lugar. Van a competir en desventaja de costos y de experiencia con el cliente. Quedarse afuera no es mantener las cosas como están, es retroceder mientras los demás van a estar avanzando. Y casualmente hoy escuché una frase que nos dijo un gran amigo, Leider, por ahí le mando un saludo, que nos dicen: el riesgo no está en fracasar, el riesgo está en no hacer nada. Eso es seguro que vas a fracasar. Así que aquí va el reto de este último bloque. No te pregunto si vas a usar la inteligencia artificial, esa decisión ya la está tomando el mercado por ti. Punto. Te pregunto, ¿cuál es el único proceso en tu empresa que más horas te quita a la semana? Uno, un proceso. Ese es tu punto de partida, no la herramienta de moda, no el proceso, no la herramienta ni el agente ni nada de estas cuestiones, ese proceso. Así que hoy vimos 3 cosas que van contra lo que realmente la mayoría dice por todos lados. Primero, la inteligencia artificial no está fallando por la tecnología. Está fallando porque las empresas la tratan como una compra de software y no como una decisión estratégica. Segundo, el problema casi siempre se resuelve con liderazgo, no con presupuesto. Un dueño claro, un proceso definido y una métrica desde el día uno. Y el tercero, cuando se hace bien, los resultados son reales, medibles. Y muchos están pasando por una tasa de éxito en negocios mexicanos de ser tan normales a tener un gran crecimiento. El que va a ganar este 2026 no es el que tenga más herramientas de IA, es el que tenga más claridad sobre qué problema específico está resolviendo. Gracias por llegar hasta aquí, en serio. Recuerden, el problema no es la IA, es seguir pensando como en el 2020. Esto fue ADN Futuro, donde el futuro no se adivina, se enfrenta. Hasta luego.